voy a presentar realmente a quien será el moderador del próximo bloque. Doctor Alejandro Fernández, licenciado en Informática en la Universidad Nacional de La Plata, doctorado en Fein University Hagen en Alemania, director del Centro LIFIA, Laboratorio de Investigación Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 1994 se dedica a las actividades de enseñanza para la licenciatura del máster en la Universidad de La Plata, Universidad Nacional de Luján y Universidad Abierta Interamericana. Es investigador en el CAETI, Centro de Altos Estudios en Tecnología e Informática de la Universidad Abierta Interamericana. Estimado doctor Fernández, lo invito a presentar a su distinguida panelista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Edelmar, por la presentación. Gracias al CAETI, a la UAI por la invitación. Es para mí un placer presentar a nuestro panelista, Bernardo Uberman, que tenemos el placer de, no sé, ya es la novena City, el noveno City, octavo, séptimo, que lo tenemos a él de invitado. Bernardo Uberman, bueno, Bernardo va a hacer su presentación en español, como saben, porque Bernardo, aunque vive en Estados Unidos, es argentino. Es miembro, en la actualidad es miembro y vicepresidente de Next Gen Systems en Cable Labs, que es un instituto de investigación que tiene instalaciones en Colorado y California, en Estados Unidos. Él hizo su doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata. El grado lo hizo, si mal no recuerdo, lo hizo acá en Argentina, luego se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado, y lo tenemos como un futurista a Bernardo. De hecho, cosas que él nos contaba ya hace muchos años terminaron siendo realidad, que hoy vemos en redes sociales, cuando hablamos de tendencias en redes sociales, de fake news, son todas cosas que él ya nos contaba hace muchos años. Ha jugado un papel clave como líder intelectual y creador de soluciones empresariales, con visión de futuro tecnológica, dejando huella en muchos productos que vemos en la actualidad. Esa parte de ahí la tengo para leer. Parte de su trabajo tuvo lugar en HP, en Hewlett Packard. Dentro de las cosas que nosotros recordamos que él hizo, o las que destacamos cada vez que lo presentamos, está el haber pensado el primer marketplace de recursos de redes informáticas, lo que hoy asimilaríamos a servicios en la nube, a un Amazon Web Services o cosas por así, cosas por ese estilo. Él ya hace muchos años nos contaba que esto se venía. Y después, con la explosión de los datos en las redes sociales y lo que nosotros terminamos llamando, el mundo terminó llamando Big Data, él aprovechó para hacer predicciones. Predicciones de mercado, predicciones, recuerdo, en términos de qué iba a pasar con la taquilla de ciertas películas, todo eso a partir de analizar lo que pasaba en redes sociales. Y entre las cosas así prácticas que nos vamos a cruzar, que fueron invenciones de él, seguramente si tienen una impresora Hewlett Packard a mano, van a ver que dice por algún lado ePrint. Bueno, esa es una funcionalidad para imprimir en red, en cloud, en cualquier impresora que esté conectada, y fue una de las cosas que terminó inventando el grupo de Bernardo. Estuvo en lugares súper clave como fueron el Xerox PARC, de donde salieron la mitad de las cosas que hoy utilizamos en informática. Es Senior Fellow y director en Hewlett Packard Enterprise Labs, y ahí fue responsable de tomar decisiones estratégicas que no solo tuvieron impacto científico, sino también impacto económico, redundando en grandes ingresos para la empresa. Como lo invitamos nosotros en la UAI a que venga a hablar, lo invitan de todo el mundo. Reino Unido, Singapur, bueno, toda la Unión Europea, Estados Unidos. Y tiene patentes, 52 patentes, o sea que imagínense la cantidad de cosas que usamos en las que metió la mano. Y bueno, obviamente, publicaciones, libros. Bueno, esa es la presentación, pero lo más importante de Bernardo es que es un amigo y que cada vez que viene nos hace explotar la cabeza. Porque siempre digo lo mismo cuando lo presento. Siempre creemos que estamos preparados para
que no nos sorprenda y nos sorprende. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Vamos a hablar de Social Dynamics. Bernardo, ¿estás por ahí? Acá estoy. Muchísimo. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Ya me callo y me escondo. Así te dejo a vos Bueno, para que hables. antes que te escondas, quiero agradecerte la exagerada introducción a mi persona. Es probable que lo que decís es cierto en cuanto a los hechos, pero no soy nada más que una persona más en todo esto. Es un mundo, todo esto son fenómenos muy, muy colectivos y tuve la suerte de tener el olfato en algunas cosas y ponerme al día o antes del día que la ola llegase, pero eso es todo. De cualquier manera, quiero realmente agradecer la invitación. Para mí es un placer inmenso participar. Cada vez que Marcelo me pide que lo haga, el problema no es aceptar, es fácil, sino tener algo que decir que les interese a ustedes. Y hoy creo que es probable que la ponencia esté bastante conectada con los desarrollos tan fascinantes que acabamos de escuchar. Yo estoy hace rato en esto, escuchando, y es realmente asombroso todo este asunto de cómo la automatización del mundo. Y, digamos, no hay que estar tan asustados. Después de todo, una vez que se inventó un auto, el auto va más rápido que el ser humano y eso no es un problema muy, muy grave. Al contrario, lo usamos. Y creo que lo mismo pasa un poco con la robótica. Pero yo quiero hablar voy a hacer un share screen ahora, porque la charla es sobre dinámica social de sistemas distribuidos, de inteligentes, computación, etcétera, pero va a tener un pequeño contenido humanístico, que creo es importante, porque esto se conecta con que lo que para mí es más inteligente, que es más interesante que la inteligencia humana, que yo es la inteligencia colectiva. Bueno, a ver si puedo hacer el share screen ahora y pueden share, y ahora voy a hacer la presentación. Acá estamos y voy a empezar ahora mismo, así no perder tiempo. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, está bien. Esta es la idea de lo que voy a hablar. Voy a tratar de cubrir algo bastante grande y soy muy consciente del tiempo, porque he trabajado mucho en la atención humana y en general en un momento dado dejamos de prestar atención y empezamos a mirar nuestros text messages. Bueno, voy a empezar directamente a hablar de algo que yo creo que es muy, muy importante, que es la idea de que muchas mentes son mejores que una sola. Creo que de esto no hay duda. A veces hay mucha duda cuando se están diseñando sistemas de cómputo muy grandes, si hay que hacerlos centralizados o distribuidos, y eso es un tema muy álgido hoy en día, porque muchísimas de las cosas que uno ve a veces en los desarrollos estos, hay una oscilación entre sistemas distribuidos y centralizados que está pasando ya hace más de 30 años. Bueno, a ver, no sé por qué no puedo... ahí está. Bueno, acá tienen ejemplos de sistemas distribuidos. Animales sociales, los insectos, miren lo que es un colmenar, extraordinario si uno lo piensa o lo sabe. Las abejas no tienen una información global de lo que está pasando y sin embargo, de manera distribuida, hacen que ese sistema tenga una temperatura estable, extraordinaria, sin aire acondicionado artificial, y también saben cómo ocuparse de la reina, producir miel, etc. Es realmente increíble, es uno de los muchos. Miremos cualquier organización, la de este congreso, una universidad, un centro de manufactura, una universidad. Hay una enorme cantidad de organizaciones que están compuestas de elementos individuales que no tienen una visión global, pero que están actuando de manera local con alguna idea de hacia dónde vamos. No tenemos ninguna duda de lo que es una comunidad científica o técnica. Esta conferencia es un gran ejemplo de esto, donde todos aprendemos lo que están otros haciendo, lo incorporamos a nuestro propio conocimiento y de esa manera avanzamos todos, ¿no? Así que no podemos decir que somos únicos en todo esto. Mozart era un genio a un cierto nivel, pero estaba sentado sobre un conocimiento musical enorme y tuvo la suerte de nacer en una familia extraordinariamente musical. Eso no quita valor a lo que él hace, pero hay que entender que estas cosas son realmente fenómenos colectivos. El sistema de jurados en los países anglosajones es también es la creencia de que un grupo de gente puede determinar la inocencia o culpabilidad de alguien de una manera más eficiente y a lo mejor más precisa que una persona sola escuchando los argumentos. De eso voy a mostrar un ejemplo después. Lo mismo hoy está pasando con lo que se llama Federated Learning, que es en el fondo Distributed Learning, cuando tenemos muchos robots que están interactuando los unos con los otros.
Ustedes vieron acaban de ver varios de estos videos. Imagínense lo que son cuando estos robots están manejándose en una gran planta física y que tienen que evitar chocar los unos contra los otros, planear la trayectoria, cómo ir cuando el terreno es complejo, etc. Hay muchísimo de eso. Y lo más hoy en día, el crowdsourcing. Wikipedia es el gran ejemplo de conocimiento que todos nos aprovechamos, generado por humanos individuales. Blockchain es, no tengo que decirles a ustedes el gran valor de la idea, el valor de lo que produce es para discutir, sobre todo hoy precisamente, de los valores que vamos viendo. Y Quora también extraordinario, uno puede poner una pregunta ahí, una enorme cantidad de gente colectivamente contesta. Bueno, eso es para más o menos convencer a los que ya están del todo convencidos que vale la pena tener una estructura social para resolver problemas. Bueno, acá voy a hablar de dos maneras de hablar perdón, este es el problema con estos, hacer las cosas con el, quiero dismiss todo esto. Ok, perdón, acá están apareciendo cosas que no tienen que, acá está. Bueno, hay dos tipos de inteligencia distribuida que quiero hablar. Uno es lo que yo llamaría la sabiduría del crowd, de la multitud, mucho mejores que otros. Y voy a dar dos ejemplos que son muy interesantes, que para mí fueron muy inspiracionales. Uno que empezó en el año 1907 fue Francis Galton, que no era solamente, era un hombre extraordinario, hoy en inglés se llama un polymath, era un hombre que inventó cosas en estadística, psicología, fue un gran explorador, y encima tuvo la suerte, y la tuvieron mutua, de ser primo de Charles Darwin. Y el señor Galton era un hombre que andaba caminando por la calle y hacía estadísticas sobre todo lo que veía, desde cómo la gente se vestía, cuántos hombres, mujeres o niños veía en la calle, etc. Y un día descubrió, fue una feria de agricultura, donde había un juego que es muy, muy común en las ferias de agricultura, donde ponen una vaca ahí y la gente tiene que más o menos adivinar el peso de la vaca. A veces se hace de otra manera, pero eso es lo que él vio. Y el que llega más o menos cerca del precio de la vaca, del peso de la vaca, le dan un premio. Pero el señor Galton hizo algo mucho más interesante. Ploteó todas las adivinanzas de todos, porque muchos de ellos se habían equivocado, obviamente, había un solo ganador. Y lo que descubrió es que el peso de la vaca estaba distribuida de manera normal. O sea, era una gaussiana muy linda, porque había mucha gente, por eso estaba bien hecha, con el centro de la gaussiana exactamente en el precio de la vaca, lo cual es notable. O sea, había un señor que le pegó justo el peso, pero el resto más o menos estaba distribuido alrededor de eso. Así que si uno toma la distribución de algún tipo de opinión, etcétera, esa sabiduría colectiva, si te fijas, podés determinar el máximo, te da el dato que estás buscando. El otro es un teorema, y aunque parezca mentira, es un teorema extremadamente importante. En los años antes de la Revolución Francesa, había un gran debate entre los intelectuales si era posible que una multitud de gente ignorante, no educada, etcétera, pudiese reemplazar a un rey que en principio, o una reina, que en principio era mucho más inteligente que todos ellos. Era un tema interesante que eventualmente llevó a la decapitación de la monarquía francesa, pero sin embargo, en la Academia de Ciencias en esa época, un marqués, el marqués de Condorcet, sacó un teorema muy interesante que hoy en día el nombre se llama Jury Theorem, que decía lo siguiente. Supongamos que tengamos una situación donde una persona es culpable o no y hay una cierta cantidad de evidencia confusa. Si cada uno de las personas que lo escucha tiene una probabilidad un pequeño más que, algo más que un medio, o sea, es que casi tirar una moneda pero un poco pesada, de estar más o menos cierta, si uno toma la mayoría del voto de esas personas, la probabilidad de que saquen el veredicto correcto es 1, en el límite de mucha gente. Ese teorema de Condorcet es la base de la democracia. Es la base de por qué la gente vota, no porque la gente vota, sino porque queremos que la gente vote para decidir muchas cosas en comités, en universidades, y en los países anglosajones es la base del sistema de jurado, donde cada jurado escucha la evidencia y es probable que no tenga una visión muy clara de si es cierto o no, pero el voto total en general, a veces no,
en general lleva a la certidumbre de que el dictamen, culpable o no, es correcto. Ahora voy a dar el otro ejemplo de inteligencia distribuida, que es cuando tenés agentes cooperativos, programas, insectos, etcétera, que cambian información entre ellos. Cuando yo recibo una información de alguien sobre algo que estoy haciendo, me cambia mi estado y me permite empezar a trabajar de otra manera. Colaboraciones son un caso, manufactura, sensores distribuidos, sistemas neuronales, de vuelta a los jurados, etc. En el fondo, todos nosotros cuando trabajamos en resolver problemas estamos haciendo un search. El search es un espacio muy grande y queremos encontrar en ese espacio la respuesta. A veces es una, a veces varias. Digamos, eso creo que es obvio. Si yo estoy trabajando en un problema científico-técnico, puedo hacer dos cosas: trabajar en eso o mirar la literatura o escuchar una charla o hablar, preguntarle a alguien una pregunta que me va a cambiar el estado. Espero que en general sea hacia adelante. A veces también nos dan respuestas que, aunque correctas, nos llevan hacia atrás. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso. Esos son los ejemplos que quería darles. Bueno, ahora voy a hablar de cómo poder, cuáles son las preguntas que hay que hacer. La primera es, ¿cuán buena es una inteligencia distribuida comparada con los otros? ¿Okay? ¿Cómo orquestamos eso? ¿Cómo resolver el problema de las soluciones parciales que a veces nos avanzan y a veces nos llevan hacia atrás? O sea que hay una estocacidad en el proceso, es bastante aleatorio a veces. ¿Y cómo hacer que la gente coopere? Bueno, hay muchos incentivos. Podemos darle dinero, podemos darles premios en las conferencias, podemos decir que algunos colegas que han colaborado con nosotros y nos ayudaron, lo decimos a todo el mundo, son extraordinarios y ellos se sienten bien. Hay una enorme cantidad de maneras de incentivar la cooperación que no es en este momento lo que quiero hacer con mi charla. Bueno, las respuestas, una vez más, el sistema de hacerlas, no puedo avanzar ahí está. Las respuestas son las siguientes, que en general los procesos cooperativos son mejores que la mejor persona dentro del proceso, que es muy, muy importante. Digamos, había una carrera inmensa por muchos años, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy, muy claro de tratar de resolver cierto tipo de problemas. Digamos, por ejemplo, a la gente le gusta hablar de Einstein, hablemos de Einstein, la teoría de la generalizada de la relatividad. El señor Einstein realmente era lo mejor que había, pero tuvo que aprender a hacer cálculo de tensores, tuvo que aprender una cantidad de cosas de geometría de Riemann, etcétera, que la habían hecho otros. No podés hoy en día, o en ningún momento en la historia de la humanidad... no sé si está saliendo bien, doctor. ¿Nos ¿Cómo? escucha bien? A ver. Sí, yo por este lado lo escucho. ¿Se escucha bien o no? Por este lado, sí. Bueno, sí, ahí la gente del chat dice que sí se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Ahí estamos, doctor. Bueno, gracias. Entonces, la distribución, lo interesante es que esa distribución de performance es universal, se las voy a mostrar. Tiene una curva que no es la gaussiana y tiene una larga cola, que es ahí de lo que yo quiero hablar. Y también a veces se ve una transición, casi como una transición de fase, como agarrar un pedazo de hielo y transformarlo en agua, una transición de fase entre problemas que son extremadamente complejos y de golpe se vuelven ultra simples por el hecho de que hay cooperación. ¿Okay? Bueno, están leyendo lo que estoy poniendo ahí, que el heavy tail, o sea, esa cola de la distribución que todavía no han visto, ahora se la voy a mostrar. Bueno, antes de eso, no sé si ustedes ven toda la pantalla o no, porque acá el problema es que veo a todos ustedes, bueno, se ve el gráfico. Sí, se ve bien, se ve claro el gráfico. Bueno, quiero primero ir hacia atrás para mostrar un ejemplo de un ejemplo. Bueno, les doy un ejemplo muy interesante. Acá tienen un grafo. Hay nodos y algunos no están conectados. Les voy a dar el problema. Yo encuentro una trayectoria entre dos nodos, arbitraria. La pueden imaginar, no tienen que verla. Y les hago la segunda pregunta. ¿Existe otra trayectoria que sea más corta que esa que vaya por otros nodos, que sea más corta? Resulta que la respuesta se puede encontrar en un tiempo que es polinomial, o sea que es una potencia al cuadrado, al cubo, lo que sea, del tamaño del grafo, pero es polinomial.
Miren lo que pasa si hago la segunda pregunta. Elijo 2 nodos en el grafo y pregunto si hay esa trayectoria de vuelta, si hay una trayectoria que es más larga de la que encontré. La respuesta lleva un tiempo exponencial en el tamaño del grafo. Notable, ¿eh? La única diferencia entre más corto, más larga, y ahí ven la diferencia. Entonces, este problema es imposible de resolver en tiempos normales en una computadora si el grafo es enorme. ¿Okay? Eso está probado, hay teoremas, no hay discusión posible. También existe la posibilidad, no sé si la pueden ver, que si uno nos muestran que existe encontró esa respuesta, se puede chequear polinomialmente en el tiempo. Bueno, así les doy un ejemplo de que quiere decir que es un problema duro y que es un problema simple. ¿Okay? Bueno, ahora voy a contarles la ley universal. La ley universal, que no voy a hablarles de cómo nosotros la derivamos para problemas de resolución, pero también los economistas la descubrieron, es la siguiente. Tenemos la idea de vuelta. Los agentes interactúan entre ellos, se pasan datos, puede ser información, puede ser cómo manejarnos de un lado al otro, cómo elegir un hotel cuando voy a Neuquén, donde sea, etc. Y eso hace que la gente pueda resolver el problema de manera más rápida. Si miramos cuán rápido cada uno de los agentes resuelve el problema, tengo una curva y esa curva es log norm. Y ahí la tienen. Muy distinta a la que ustedes conocen. Y esta curva se ha observado en la producción científica, ¿cómo se sabe? Eso lo hizo Bill Shockley, inventor del transistor cuando estaba en Bell Labs, decidió mirar cuántos papers cada uno de los científicos en Bell Labs estaba produciendo por año o por década. Y descubrió que la mayoría, que ahí ven el máximo de esta curva, lo estaba haciendo, a lo mejor sacaba 3, 4 papers por año, lo que sea, y había un grupo muy pequeño, que está en la cola de hoy, que tenían como 50 papers o algo así. Y eso era algo estadístico. Hay una explicación, que podemos hablar de eso después. ¿Quieren mirar la distribución de ingresos de la gente en el mundo? Es la misma. Pareto lo descubrió esto en los años 1920 o algo así. La distribución de la riqueza en la gente, de vuelta es esto. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la inteligencia distribuida? Enormemente. Porque yo tengo una idea, a lo mejor de sacar un robot como el que acabamos de descubrir que están haciendo en Noruega, etcétera. Bueno, hay una cierta probabilidad que me den funding, que encuentre los ingenieros inteligentes para poder hacerla, que haya material que se pueda hacer, que haya computadoras que computen en el tiempo necesario para encontrar el dentífrico que el robot tiene que sacar. Todo eso hace que esto funcione, y los señores o señoras que de golpe hicieron esta empresa, algunas de estas empresas no existen, no lo sabemos porque no pudieron funcionar, pero alguna funcionó, y esto es la cola de esto. ¿Okay? Lo mismo en la producción científica, en muchísimas otras cosas. No quiero hacer teoría de por qué los ingresos están distribuidos en el mundo. Y tiene mucho que ver con inteligencia, pero también tiene mucho que ver con suerte. Si vamos de vuelta del favorito de todos, que es el señor Albert Einstein, entre todos los científicos, él no publicaba muchos trabajos, pero el problema de resolver cómo los sistemas acelerados podían satisfacer las leyes de la relatividad fue un problema que empezó en 1905 y duró 10 años. Y las mejores mentes del mundo estaban trabajando en eso. Él tuvo la suerte de poder hacerlo antes que otros, pero también estaba basado en interacciones con muchísima gente. Algunos de ustedes no sé si saben que el famoso matemático Hilbert sacó la misma solución un mes después. O sea que las cosas son competitivas y no es que el señor Hilbert era menos inteligente que el señor Einstein. Alguna gente diría que era más inteligente, pero Einstein tuvo suerte y aparte tenía una mente mucho más creativa en cosas que sabía evaluar. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Ahora, sé que no tengo todo el tiempo del mundo acá, así que quiero, primero, lo que están leyendo es obvio, que las cosas divergen porque están la cola esta de la distribución. Bueno, todo esto lleva a lo que hemos visto varias veces ya, una transición de algo polinomial, de algo exponencial a algo polinomial. Es lo que yo llamo implosiones combinatóricas en vez de explosiones combinatóricas, que muchos de ustedes que trabajan en computación saben que existen. Podemos hablar de esto un rato, pero lo dejo ahí mismo, por ahora. Bueno,
Quiero mostrarles cómo esto se puede verificar de una manera muy linda y simple, que hemos hecho muchos estudios de esto. Acá tienen un problema que se llama Crypta Arithmetic, aritmética criptológica. Ahí tienen la palabra send, la palabra more y la palabra money, y puse el signo de adición, y la idea es encontrar equivalentes entre letras y números que hagan que esto sea una suma en una base cualquiera. Hagamos suma en base 10, que todos sabemos hacerla. Es difícil de hacer porque si ustedes lo miran, la letra E aparece en varios lugares. O sea que descubrir que darle el número 1 a la letra E no hay ningún problema, pero el problema es que después tiene que, cuando esté sumada la letra O, tenga una suma que ande. Esto es lo que en inglés decimos es un Constraint Satisfaction Search Problem. Todos los problemas de búsqueda son complejos cuando tienen que satisfacer varios constraints, o sea, algunas cosas, parámetros que las satisfacen. Ahí tienen una solución, hay varias. Este problema es un problema exponencial cuando el número de letras, por ejemplo, yo les doy un ejemplo trivial, pero hay ejemplos donde podés sumar toda una frase a otra frase, y también tenés que resolverlo. Y la manera como nosotros lo resolvimos era tener agentes computacionales que trabajaban en cada una de estas columnas al azar, buscando, haciendo asignaciones a la D, a la E, a la N, a la R, etc. Y cada vez que encontraban una que subía la suma, la ponían en memoria. El otro agente tiene dos opciones. Sigo trabajando buscando que sacar el puzzle o me fijo en la memoria a ver si alguien encontró uno que la E y la 5, lo sea, eso me son útiles. Cuando hicimos este trabajo, y lo hicimos y hacemos muchas iteraciones, sacamos estadísticas, lo que salieron fue en las curvas que están viendo ustedes. La curva que casi no se ve, que está medio distorsionada, es los agentes trabajando sin cooperación. La curva del medio es habiendo roto el problema entre varios pedazos, que es lo que hacemos en general. Cuando tenemos que hacer un cohete a la luna, no se lo damos a un equipo de 50 personas, sino que hay alguien que trabaja en la parte química, en la parte de materiales, en la parte aerodinámica, etc. Y la tercera curva, que es la de la derecha, es cuando los agentes colaboran entre ellos. Pero no se dieron cuenta, porque es demasiado pequeño, que el eje de la X es logarítmico. O sea, la curva que están viendo a la derecha, que parece tan hermosa como una distribución normal, es el logaritmo, o sea, es una log normal. Acá tienen una verificación empírica de que esta ley universal se aplica no solamente al ingreso económico, sino también a problemas que uno puede resolver computacionalmente, que es lo que quisimos hacer acá. Sé que estoy hablando a la velocidad del sonido, pero no sé bien cuándo terminar, así que espero que alguien me diga que confundí a todos o que hablé demasiado rápido. Bueno, quiero hablar por unos minutos antes de terminar de un problema que es álgido en el mundo, que tiene mucho que ver con el tema de esta conferencia. Es el problema cuando tenemos sistemas sociales conectados a través del WhatsApp, del Facebook, del Google Search, de Wikipedia, etcétera, la influencia que los otros tienen en nuestro, no solamente habilidad de resolver problemas, sino en nuestras creencias, en la manera como compramos cosas, en la manera como votamos y en la manera como expresamos nuestras opiniones. Esto es un problema muy importante que tiene ya más de 60 años de trabajo en la psicología social, pero que tiene una relevancia muy importante en el mundo tecnológico en que vivimos, y no lo tengo que explicar. La cuestión que yo quería ver, si se podía hacer de manera experimental bien, es si poder ver si las preferencias de otros hacen que nosotros cambiemos nuestras opiniones. Problema trivial. Quiero comprarme un auto, elijo un auto, me gustan los autos rojos, pero me encuentro con una enorme cantidad de reviews y de gente en la calle y amigos que me dicen que los autos rojos están fuera de moda, que hay que comprarse uno blanco. Bueno, ahí tengo un problema. A lo mejor los escucho, a lo mejor no. No quiero darles ejemplos políticos, porque ustedes están llenos de esos y nosotros también, así que no, de eso no tenemos que hablar. Pero también tiene mucho que ver con decisiones de inversiones, etcétera. Querés poner plata, mirá la moda del Bitcoin, etcétera, que tiene mucho que ver con cosas reales, pero también con la influencia de los otros en que nos hacen decidir qué es lo que hay que hacer. Entonces decidimos
Este es un problema muy interesante. Me pasé mucho tiempo leyendo y hablando con psicólogos de estos, sociólogos. En general, hay dos maneras de ver esto. O yo tengo una opinión y hago un not to switch, o sea, tengo una posición muy fuerte en algo, todos la tenemos, y buscamos confirmación. Vamos a la web a que nos digan que realmente nuestra posición política sobre el valor de los sistemas de mercado son buenos, y encontramos muchísima gente que te dicen que es eso. Hoy en día en Estados Unidos es el problema si tenemos a Trump o no, lo que sea, es la misma historia. La gente confirma, las religiones son muy parecidas a eso. En fin. Pero también tenemos otro problema, que es el social conformity. Queremos ser aceptados en una sociedad. Si yo voy a un grupo de gente y están todos hablando de que no hay nada como tomar un vino rojo, y yo soy de los que creen que el vino blanco es bueno, a lo mejor, qué sé yo, para tratar de que no ser muy disonante, trataré de cambiar mi opinión y empezar a probar vino rojo cuando lo sirven, etc. Eso es la manera abstracta del problema. Ahora se los voy a dar de manera concreta. ¿Cómo lo medimos? Hicimos una encuesta con cientos de mil, casi 70.000 personas. Lo hicimos a través de Amazon Turk, que algunos conocen. Si quieren, después se lo cuento. Y es muy barato de hacerlo. Y la idea fue la siguiente. Le mostrábamos a gente, pretendíamos que éramos una empresa que vendía sofás y queríamos diseñar sofás. Entonces le mostrábamos a la gente sofás de distintos colores, en pares. Entonces le decíamos, ¿le gusta el blanco o el azul? El blanco o el azul. La gente elegía rápidamente. Algunos decían azul, otros blancos, etc. Después le mostramos rojos y amarillos, anaranjados, etc. Sofás de distintos. Y después de unos 150 pares de sofás, de vuelta aparecía el blanco y el azul, pero esta vez les decíamos, hay 50 personas que prefieren el opuesto. Y tenía que elegir de vuelta. Ni sabían que había elegido antes. Lo mismo hicimos con esto todavía más divertido. Decíamos que éramos una empresa que hacía alimentos para bebés y queríamos diseñar la etiqueta que iba en la botella. Entonces le mostrábamos miles de fotos que sacamos de la web de bebés, que son todas muy lindas. ¿Cuál le parece que es más linda? La de la derecha, la de izquierda, etc. Seguían mostrando, elegían, y después les demostrábamos el mismo par que ya se habían olvidado, mostrándoles que la gente que opinaba de manera opuesta y cuántos opinaban. Un estudio muy largo que tuvimos la suerte de poder publicarlo en American Behavioral Science, que es un journal muy serio, etcétera, en Social Psychology, la cual yo no tengo nada que ver con pero es interesante y pudimos hacerlo. Y las respuestas mostraron que la gente cambia su choice cuando tiene un grupo moderado, pequeño, de gente que tiene un choice opuesto. O sea, en general, cuando uno ve una multitud que dice los autos blancos son mejores que los rojos, es muy probable que yo diga, yo me quedo con el rojo porque yo sé mejor que ellos. Pero si a lo mejor me encuentro con 3, 4 personas que están hablando y articulan otra cosa, es probable que cambie mi opinión. En general, si le pedimos a esa persona que elija de vuelta, después de mucho tiempo, si va a comprar el auto rojo corto, blanco o rojo, la influencia es más grande, es interesante. Y al final, el tiempo que la gente toma en decidir por primera vez también influye cómo esto puede ser. Nosotros estábamos muy contentos con estos resultados, pero por supuesto que se van a ser usados de manera obvia por la gente que vende cosas, por la gente que vende ideas, por la gente que compra votos, por la gente que quiere que la gente haga lo que uno quiere. Y no estoy en este momento no juzgo la ética de estos resultados, solamente se los muestro. Bueno, estoy seguro que ya están cansados de escucharme, así que voy a terminar diciendo gracias, y preguntas que me pueden hacer ahora, pero soy consciente de que todos ustedes necesitan levantarse de donde estén y hacer otras cosas. También me pueden mandar emails a la dirección que les mando. Muchas gracias. Cansados nunca, Bernardo. Lo único que pensaba es, abrimos una cerveza, abrimos un vino y nos quedamos hasta mañana charlando acá, porque tiraste un montón de líneas. No alcanza una vez al año. Bueno, Antes de que... sí. Espero hacerlo personalmente la próxima vez que Eso tenemos que convencerlo a Marcelo de que la próxima sea acá en Buenos Aires. O nos vamos todos para allá. Antes de que me empiecen a bombardear con preguntas, tengo ya unas que me habían adelantado Marcelo, que seguramente en cualquier momento se quiere meter en la conversación. Quiero hacer un mini resumen, porque hay ciertos puntos con los que yo me quedé.
Por un lado, es que estamos hablando, el eje central era decidir, cooperar para decidir. Y el decidir como una búsqueda, pero finalmente era cooperar para decidir. Después hablamos de cooperación o hablaste de cooperación entre agentes, y creo que lo que agregás como ingrediente en tu presentación en términos de inteligencia artificial, que hasta ahora no venía apareciendo en las presentaciones anteriores, es que no estamos hablando de cosas que resuelven las inteligencias artificiales o cosas que resuelven las personas. En estas redes de agentes, entiendo que ahora nos encontramos con las dos. En esa crowd que está tomando decisiones vamos a tener una mezcla de personas que como conjunto terminan siendo más inteligentes que la más inteligente de ellas, combinadas con inteligencias artificiales como agentes que tienen un rol ahí. Marcelo, cuando empezamos a pensar en tu presentación, me decía, ¿cuál es el rol de los agentes? ¿Es que ordenan, es que influencian, es que dirigen? Lo siguiente que me quedó ahí picando de lo que dijiste, es que hablamos de crowd, hablamos de cómo se toman decisiones, de cómo se generan tendencias. Hablamos de inteligencia, de lo que no hablamos, y que a mí me quedó picando, de lo que hablaste fue de racionalidad. De hecho, con el último ejemplo, el de las fotos, lo simplificaste mucho. Me voy a valer del hecho de que lo simplificaste para que entrara, para hacer un punto. A la gente le mostraban fotos para que seleccione, ¿te gusta más este o aquel? Sin pedirle que argumente, que haga racional su decisión. En algún momento hablaste de optimización de constraints, y en optimización de constraints uno hace explícito cuáles son los criterios que recorre para llegar a la solución. Pero parece que nosotros, cuando tenemos que tomar decisiones, en lugar de pedir ayuda a otros, a una crowd, a que nos ayuden a identificar los criterios y a valorar, lo que queremos es que, digamos, ¿vos qué decidirías? Y entonces vamos con lo que decide la mayoría. No solo simplificamos el problema a una simplemente ¿cuál me gusta más?, sino que además simplificamos el concepto de cooperar en crowd y vamos a las redes a que me digan ¿cuál comprarías? ¿No? Entonces, en el marco de eso, vuelvo a alguna de las preguntas que había planteado Marcelo originalmente. En el marco de eso, siendo que hay humanos que estamos intentando trabajar en red para tomar decisiones desde el color del auto hasta quién vamos a votar, y que opinamos y pedimos ayuda en las redes, ¿cuál es el rol que tienen hoy las inteligencias artificiales y cuál es el rol que podrían llegar a tener para tal vez ayudarnos a volvernos más racionales y no tan influenciables? Bueno, yo creo que estás tocando un tema muy, pero muy interesante y muy profundo. La persona que ha tenido respuestas muy impresionantes es Kahneman, un famoso psicólogo que está en Princeton, que hasta le dieron el Premio Nobel de Economía. Lo que pasa es que muchas decisiones que nosotros llamamos racionales son a posteriori de una reacción emocional que tenemos a ciertas cosas. No siempre. ¿Ok? Si vos ahora me decís, alguien me dice, me encuentro contigo en San Francisco, yo vivo en Palo Alto, en esta esquina, yo me voy a Google Maps y eventualmente de las trayectorias que me elijo una muy racional porque necesito estar en el tiempo más corto. Pero yo también puedo entrar en una reunión, encontrar a una persona y decidir de entrada que esa persona a lo mejor no me gusta. Y después encontrar argumentos racionales para decirme por qué esa persona no me gusta. También puede ser al revés, a veces pasa también. Y yo creo que hay muchísimas de estos tipos de fenómenos en los cuales tenemos un sistema de respuesta casi automático, instantáneo. Es como si fueran que hay dos cerebros, eso es lo que dice Kahneman en el fondo, ¿no? Hay uno muy instintivo, etcétera, que es el que la mayoría de la gente responde a eso, y muchas veces necesitas una pausa, pensarlo propiamente, no reaccionar rápidamente, sino escuchar, y etcétera, y entonces tomar una decisión que vos llamarías más racional. La racionalidad hay que ser medida, a lo mejor es óptima. Bueno, si elegís el camino más largo
de Palo Alto a San Francisco, como te decía antes, bueno, dar una respuesta racional tendría que ser, bueno, porque el paisaje es mejor. Si vos querías la respuesta más corta y elegí este, bueno, hay algo que no funciona. O sea, la noción de racionalidad hay que tener, también tiene, hay que tener cuidado porque también es un poco arbitraria a veces. Pero creo que tocaste es un tema muy importante. Lo que me pareció interesante, de hecho, cuando mencionaste recién lo de entramos a la reunión y en un segundo tomamos una decisión respecto, tal vez sin darnos cuenta, respecto a si alguien nos gusta o no. Por supuesto. Hay un libro de Gladwell que se llama Blink, que Exacto. habla de eso, qué rol juega eso. Ahora, mi preocupación en esta temática viene más por el hecho de que eso es algo que es bueno ser consciente, digamos, que tomamos ese tipo de decisiones, o ese input lo usamos en nuestras decisiones. Es bueno ser consciente de eso. Ahora, mi preocupación, y por eso preguntaba cuál es el rol que deberían tener los agentes, es que nos preguntamos poco respecto a qué está siendo parte de esa decisión. Supongo que dependerá de cuál es el peso de la decisión. Ahora, cuando Waze te dice, vas por este camino, hay ciertos criterios que uno infiere que Waze utilizó, como qué es lo que sabe del tránsito, qué es lo que sabe del costo, qué es lo que sabe del tiempo, del trayecto. ¿Cuán frecuente o cuán transparentes son o deberían ser esos agentes que se involucran en nuestras decisiones para que nosotros seamos mejores, si existe el concepto, mejores decisores, estemos más en control y no simplemente aceptar como la de ese amigo al que le tenemos confianza absoluta de ¿qué hago? Bueno, con las inteligencias artificiales yo no sé si querría, ¿no? Ese es un problema muy interesante que es esencialmente la inyección de la ética a un nivel muy serio en estos sistemas de computación artificiales. No sé quién fue creo que era Gonzalo, no sé quién estaba hablando. Mencionó el tema. ¿Cómo? Gonzalo mencionó el tema, sí. Gonzalo mencionó que es imposible descubrir por qué la decisión que toma un robot o una computadora de hacer este movimiento en el ajedrez o en el Go, ¿cuál es lo que determinó eso? Es una conexión ahí entre cientos de miles de conexiones. Y yo creo que es muy importante eso, es cierto, porque si la máquina te está diciendo algo y no te explicas por qué, no hay en este momento una manera de hacer que una máquina te diga, este es el movimiento que tienes que hacer porque yo creo que. A veces es trivial, pero como decís vos, a veces que no es trivial. Y es un problema muy, muy complejo hoy en día en Estados Unidos, porque aún las recomendaciones sobre ciertas cosas, hay biases que los programadores inconscientemente ponen en las computadoras. Claro. Pero yo no quiero acaparar. De eso ya nos hablaste, si no fue el año pasado, el anterior, de bias. Exacto. Así, bueno, de eso no quiero. Aparte, creo que la gente tiene mejores opiniones que yo sobre esto. Quiero escuchar. Esta es una inteligencia colectiva, esta reunión. Exacto. Tenemos todavía, hasta nuestro deadline, tenemos 13 minutos todavía. Así que yo no sé cuál es el canal por el que me tendrían que enviar preguntas. Yo creo que de alguna forma u otra las de Marcelo las cubrí. Igual ahora lo voy a invitar a que debata un rato con vos. Pero si no, me pueden tirar preguntas por el chat. Yo quería aprovechar que te tenía cerca a repetirte o hacerte una consulta que te adelanté por correo. Este tema de inteligencia artificial que no terminamos de entender por qué nos dice lo que nos dice, y a veces nos preocupa más porque el tipo de decisiones que le estamos dejando son críticas, como por ejemplo, ¿frena el auto o no frena? Distinto es, miro el video del gatito, miro el video del perrito. Bueno, si no me sugiere... Pero hay decisiones que son críticas, y cada vez le vamos a ir dejando más, vamos a ir confiando más sin entender el por qué, porque hasta que no pase lo que decía Gonzalo de que podamos hacer una ingeniería reversa de los modelos, no vamos a entender por qué nos sugiere lo que nos sugiere. Y me enteré últimamente por alguna de las redes en las que estoy, que ya desde hace un tiempo en Europa están hablando del Artificial Intelligence Act, esta regulación que están discutiendo respecto a
intentar regular inteligencia artificial. Contanos, yo sé que pasa en Europa eso, contanos qué está pasando con eso en Estados Unidos y danos tu opinión al respecto. Bueno, Estados Unidos, si hablamos de tecnología e innovación, es el Wild West comparado con Europa. Vale todo. Es increíble como todo el problema de privacidad, etcétera, que la comunidad europea realmente está legislando, etcétera. No hablemos si es bueno o malo, pero por lo menos todo el mundo está preocupado, etcétera. Acá nadie... Es increíble, los chicos se meten en cosas, nadie le interesa si están dando demasiados datos o no. En Estados Unidos realmente es una situación muy caótica y la idea es, bueno, dejar porque de esa manera no impedís el progreso. Este asunto del AI Act es muy serio, como decís. Lo que va a ser muy difícil va a ser la idea de poder controlar cierto tipo de contenidos y de ofertas de trabajo, no de trabajo, de soluciones de inteligencia artificial. Va a ser muy difícil de controlar, porque los servidores a lo mejor van a estar en la China. A lo mejor las empresas que ellos quieren regular, en el fondo, no existen en Europa. Digamos, existen físicamente en un edificio, pero la nube está a lo mejor en Corea. Yo creo que va a ser muy, muy difícil de hacer esto. Y como siempre pasa, podés crear normas de que ciertas cosas no están permitidas y terminás haciendo cosas bien para el mundo, pero también estás haciendo censura. Y con eso también impedís a veces que se inventen nuevas cosas. Así que acá es un problema muy serio. En Estados Unidos no es ideológico, hay caos. Yo creo que los legisladores no entienden la tecnología, se asustan, los llaman a los dueños de Google o Facebook, al Congreso, mucha cámara fotográfica, etcétera, sacan fotos, pero no pasa nada. Y es un problema muy serio. Yo le mandé a Marcelo hace un tiempo una opinión de gente de RAND muy inteligente sobre lo que va a pasar ahora cuando Facebook se ponga a hacer Meta con estos avatars que podés hacer que tengan casi la misma cara de la gente que a vos te gusta. Y estos avatars te van a decir por quién votar o por qué comprar. Y vos no te vas a dar ni cuenta de que inconscientemente te estás poniendo del lado de ellos. Esto yo creo es un problema enorme que ni sabemos resolver. Y no sé si se puede resolver de manera legislativa. Por eso que yo creo que estas cosas son, como digo yo, evil en el fondo, ¿no? Pero sí, son preguntas enormes y no hay respuestas fáciles, al menos, pero hay opiniones y quiero escuchar algunas. Marcelo, cuando Ahí, se Marcelo, siente ¿estás más por ahí, libre, Marcelo? cuando se siente Ahí más estoy, libre estoy en acá, mails, sí, estaba escuchando a ver, dale, atentamente. Marcelo. A ver, meta bocado, Marcelo. Ahí, A ver, es más, metió un tema más, Bernardo, meta. Y, sí. y lo que es meta, no sabemos cuánto de verso y cuánto de meta es, pero... Bernardo, la verdad que tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con la ética. Es decir, y haciendo un patrón y una anidación de realmente de conceptos que vos vertiste. Si una red inteligente, en cierta forma, es influenciable de acuerdo a la percepción de los nodos o de los usuarios que realmente participan, por el solo hecho de ser protagonista, uno puede cambiar hasta su opinión. En cierta forma, la ética va a estar muy, muy relacionada con lo que diga la mayoría. Entonces, si hago un carácter transitivo, podría llegar a decir que las smart grid o las redes inteligentes en cierta forma responden a patrones de democracia. Y si es así, eso en cierta forma es realmente bastante peligroso, como decías vos, porque no hay legislación que pueda realmente regular la toma de decisiones, y más en un vivo, ¿no? Con un proceso eleccionario o en un momento donde el auto tiene que decidir qué obstáculos es el que va a saltear o qué es lo que va a arrollar si es que realmente tiene que seguir conduciendo ante una emergencia. Entonces, ¿cómo realmente estas redes inteligentes o qué patrones actualmente están considerando para ver cuál es la mejor decisión? Y si no lo hay, ¿qué es realmente lo que podemos esperar? Y la otra pregunta que tiene que ver con esto es que, y probablemente tenga que ver con la respuesta, una cosa es hablar ahora de velocidades de milisegundos, donde realmente tenemos una computación, bueno, la que nosotros conocemos, nanosegundos y milisegundos. Estoy anoticiado y realmente todos sabemos que la computación cuántica todavía no hay modelos, pero probablemente, y estoy esperanzado, que eso sí realmente vaya evolucionando en un mediano plazo. Entonces, ¿cuáles son los modelos? ¿Cómo realmente vamos a trabajar
y cómo realmente estas redes inteligentes van a funcionar. Porque, de vuelta, con el tema del metaverso, con el tema de realmente las realidades aumentadas combinadas con realidades reales, donde vamos a tener una vida como lo que realmente predijo o que realmente adelantó Second Life, ese juego realmente tan famoso que todavía existe, en cierta forma cada vez se va a hacer más cerca, vamos a tener como vidas paralelas, pero realmente el tema de la concepción de la democracia en las redes y la toma de decisiones es realmente algo que me saca el sueño porque me estás dando un patrón con el cual uno puede influenciar sobre la toma de decisiones. Bueno, yo creo que alguien, creo que también, no sé si fue Gonzalo o alguien más que habló de esto. Yo creo que hay un problema muy serio, te lo voy a decir de manera técnica. Es imposible hoy descubrir qué es un bot y quién es una persona, por ejemplo, en Twitter o en Instagram. Hoy en TikTok, por ejemplo, en este momento los avisos están tan bien diseñados que parece ser que hay gente que está generando esos vídeos. O sea, tenemos un problema técnico. Y creo que ustedes saben que hay todo un escándalo público con el asunto de que Elon Musk quiso comprar Twitter y después dijo, bueno, cuando hay tantos bots no me interesa. Yo creo que eso es una excusa, pero independientemente, nadie sabe cuántos de estas cosas que vos ves en Twitter son reales o son generados por máquinas. A pesar de que parecen contenido que algún humano puso ahí diciendo, me gusta esto, ayer fui a patinar, comprate estos zapatos. Así que tenemos un problema muy serio. Primero de detectar qué nodos son reales y qué nodos son artificiales o generados por otros. Y el problema real, como estás diciendo, de una democracia de este tipo, bueno, es lo que está pasando. Y yo creo que el problema de la velocidad de decisión también es importante poner un buffer. No podemos aceptar decisiones que son tan rápidas que a lo mejor pueden tener consecuencias catastróficas que no pudimos evaluar porque no tuvimos el tiempo de poder computarlas, ¿no? Y yo creo que eso va a tener, por ejemplo, un ejemplo concreto hoy en día, estamos diseñando sistemas de armamentos automáticos, como estos drones, que toman casi decisiones en base a los datos que ellos están tomando en el conflicto. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, y esto es un problema muy, muy serio. Una cosa es tirarle un cohete a una casita que hay 4 personas, pero si ese cohete llega a destruir algo que ese país considera importantísimo, puede generar una guerra total. O sea, Entonces, esas cosas. Así que son problemas muy, muy serios. Y yo creo que, como somos nosotros los humanos, tenemos que tomar una decisión, tomar decisiones que disminuyan el tiempo de reacción. Yo creo que es muy, muy importante. Creo que tenemos que crear meditación artificial. Que los y sistemas... Bernardo, ¿no sería una utopía esto realmente poner freno a los avances de la tecnología? Algo que realmente, a ver, si Internet funcionó y hoy existe, es porque realmente te dio 100% de libertad para hacer lo que vos quieras, aunque sea erróneo. Sí. Entonces, ¿quién va a ser el que realmente tendrá el poder para poner ese buffer, ese freno? Y si eso realmente, no nos podemos poner de acuerdo de qué equipo nos gusta o qué político nos gusta, o si, ¿cómo considera? Me parece también una utopía realmente que alguien defina y que realmente pueda decir, bueno, estas tecnologías no se pueden implementar porque son muy rápidas y las consecuencias son catastróficas. Bueno, te voy a dar un ejemplo que te voy a mostrar que no es utopía y funciona. En los años, creo que son 2004-2005, hubo una corrida en el mercado de valores de los Estados Unidos que estaba generada por programas de computadora que dicen si el valor de un stock baja por un cierto valor, vende. Lo que pasa es que todas las computadoras están haciendo eso y de golpe hubo un crash enorme que fue terrible para muchísima gente. Wall Street puso una regla, que si hay una bajada global en el valor de ciertos stocks que ellos saben cuáles son, por más de un 5% en un día, frena el mercado. Ahí lo tenés. Ahí tuvieron. Y todo el mundo está de acuerdo. Ahí tenés una decisión de freno total, donde si los valores bajan de manera precipitada, es una derivada que están midiendo, de manera muy rápida, el mercado para. Porque Entonces, saben que esto está creando una cascada, una catarata de venta que esencialmente no es racional y que termina arruinando económicamente a muchísima gente e instituciones. Ahí tenés un caso. Y yo creo que es probable que se puedan hacer otros también. Así que bueno, no es utópico. es excelente y es realmente
Utópico, yo cuando decía utópico, de la percepción de que el humano pueda tener la velocidad de reacción ante esto, una máquina donde trabaja en nanosegundos, ¿no? Pero realmente es verdad, un robot que realmente, o códigos de ética, que deberían estar incorporados en la programación a fin de poder garantizar realmente la convivencia y la consistencia y realmente, no digo la supremacía del ser humano, pero del ser vivo. Es decir, poder cuidar nuestro planeta, es decir, realmente tener una tecnología que realmente no se convierta en una amenaza. Exacto. ¿Hay otras preguntas? Parte estaba muteado. Parte de la estrategia, creo, que es mantener el human in the loop. Es asegurarse de que no nos abrimos tanto del juego, de que después no podemos detenerlas o evaluarlas a las inteligencias. De hecho, lo que cuenta Bernardo que pasa es dejaron un gancho en el que es el humano, a partir de este punto, el control vuelve al humano. A partir de este punto, cuando se da esta situación, que se identifica de manera heurística, si se da esa situación, nos damos cuenta que ya perdimos el control como humanos. Ahí que frene todo, que nos dé tiempo para analizar y después volvemos. Creo que parte de lo que hay que empezar a hacer es identificar cuáles son esas situaciones en las que hay que decir, che, frená y acá vuelve el humano. Lo que hace Bueno, sí. El ejemplo que te di que acabo de dar del mercado de valores es extraordinariamente bueno. Hoy en día la gente no sabe, pero la venta y compra de acciones en bloques grandes se hace por computadoras. Están programadas, sobre todo el ultra fast trading, etcétera. Si hay una baja, comprar, si hay una suba, vender, etcétera. Y eso, si eso genera globalmente una derivada que es muy vertical, para el mercado. Ahí todo el mundo está de acuerdo porque nadie quiere perder dinero o no quiere perder demasiado. Y yo creo que a lo mejor podemos hacer lo mismo con una cantidad enorme de cosas. Existen buffers, cierto tipo de conflictos desde que se inventaron las armas nucleares, por ejemplo. Hay maneras de parar el proceso de disparar uno de estos, aunque tenés que hacerlo a lo mejor, de manera tal que hay mecanismos. El problema que Marcelo pone, que es un problema global, que desgraciadamente con el metaverso, etcétera, es que no sabemos todavía bien cuál es la amenaza y cuál sería un mecanismo que todo el mundo esté de acuerdo. Claro. Y el conocimiento, las decisiones, el avance tecnológico, las decisiones que determinan hacia dónde va la tecnología, cada vez involucran a un grupo más chico de gente, más pequeño de gente. Y el resto, que deberíamos estar involucrados en tomar decisiones, nos estamos perdiendo. Digamos, es la industria la que está empujando la tecnología adelante, y si no tomamos responsabilidad nosotros, pidiendo nuestro lugar, tal vez cuando lo hagamos va a ser tarde. Bueno, el problema, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que a ustedes estoy seguro que en la Argentina sobre todo es muy popular, el Bitcoin. Esto apareció como una cosa de un grupo de hackers libertarios que empezaron a crear estas cosas. De golpe el mundo se descubrió que esto es como vender vapores, etcétera. A lo mejor sube, baja, puedo hacer un dineral, si puedo especular, etcétera. Los gobiernos no sabían qué hacer hasta que se dieron cuenta que una enorme cantidad de dinero está metida en estos cryptocurrencies y no están pagando impuestos. Y no se están regulando, no se sabe para qué se usan. Bueno, están apareciendo monedas digitales, la China ya tiene una, acá en Estados Unidos se anuncia una para el año que viene, y empiezan a regular las cosas, pero durante un par de años muchísima gente se hacía rica, hacía cosas ilegales, y no había manera, no había elementos de poder pararlo eso, o de poder extraer la riqueza que los impuestos extraen de la gente que hace mucho dinero. Pero eventualmente se hizo. Así que yo creo que con todas estas cosas necesitamos tiempos para poder regularlas. Eso es todo. Y espacios como estos para poder conversarlas más seguido. Y espero que gente del gobierno, de todos los gobiernos, al lado de ustedes, escuche este tipo de conversaciones, porque son pero muy importantes. Sí, bueno. Me parece que es un tema para cualquier mesa chica, que de cualquier institución u organismo que administre principalmente estructuras críticas, ¿no? Infraestructuras críticas. Gente que trabaja en el tránsito, la justicia,
el gas, todo lo que es energía, lo cual eso requiere un trabajo importante y que si no lo hacemos, probablemente las consecuencias de los resultados de lo que no hagamos, algunos van a poder ser reversibles y otros lamentablemente van a ser catastróficos. Así que, y para ser estoy de acuerdo, pero para ser provocativo, y no soy yo, estoy leyendo las preguntas, hay un señor acá, Agustín Luján, que dice, y si regulás, ¿dónde queda la libre expresión? claro. ¿Okay? Ahí tenés el problema, de vuelta, el derecho de las personas. Y yo creo que ahí estamos todos, o tenés una actitud libertaria, dice todo está bien porque es lo que la gente quiere, pero hay otros como el gobierno de la China que dice nosotros sabemos que es lo mejor para nuestros habitantes, y hay un billón, casi 2 billones, no millones, billones con B, de chinos que están de acuerdo que eso anda. Y no tienen ningún tipo de albedrío ellos. Es un problema de ideología en el fondo, ¿no? Bueno, estamos 4 minutos pasados, pero como tenemos a Marcelo, no nos van a cobrar. Así que, bueno, puedo ir cerrando entonces. Marcelo, ¿te parece? Sí, Le agradecemos a Bernardo. Muchas Y el año gracias. que viene los traes. El año que viene lo traes y lo hacemos en Buenos Aires, Marcelo. Por supuesto, dale, ahí, tomo la palabra, Gracias, ahí, vamos a hacerlo. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias a los dos. Si el COVID nos ayuda, sí. Esperemos. Ya sé, ya sé. Gracias, Bueno, Bernardo, un placer. Bernardo, realmente, y Alejandro, realmente 2 exitosísimos e inteligentísimos personas que realmente entienden la social dynamics de una forma que nos hace pensar, ¿no? Y Edelmar, creo que también, parece que trabajaron para el próximo bloque. Así es. Para el bloque que viene ahora, que es cibercultura, donde nada Cibercultura. más y nada menos vamos a hablar desde la Bolsa de Buenos Aires, vamos a hablar de los hábitos de inversión, cómo se han transformado, vamos a hablar de inteligencia artificial para la predicción en temas de compra y venta de posiciones bursátiles. Vamos a hablar de e-commerce, cómo esto realmente también se utiliza, y bueno, creo que vamos a seguir profundizando en todo lo que es esta inteligencia artificial y todo lo que tiene para darnos y las oportunidades. Así es, doctor, así es. Así que culminando este bloque, invito justamente a publicar la encuesta para que recibamos la opinión también de aquellos que han prestado atención a este magnífico bloque. Recuerden que la votación también la pueden hacer, o mejor dicho, la carga de información la pueden hacer a través del icono de votaciones que se encuentra al final de la pantalla. Y mientras esto ocurre, convoco al equipo de Community Manager. Creo que Fabricio iba a estar en este momento con nosotros para contarnos algunas novedades de lo ocurrido hasta el momento. ¿Cómo está, Fabricio? Si no saco el mute no me van a escuchar. ¿Cómo andan? Exactamente. Buenas tardes. ¿Cómo está ¿Cómo estás? Marcelo, Edelmar? Bueno, Bien. Bernardo, antes lo quería saludar, lo quería felicitar por la ponencia. Les comento que estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo el sitio este año. Somos tendencia durante todo el día. Ahora la última vez que nos fijamos, porque es dinámico, estábamos 7 en Argentina, así que la verdad que esto es un mérito de los que participaron y que no paran de tuitear con el hashtag City. @City también, arrobando a nuestra cuenta. También les comento, le quiero agradecer a Juan Brodensen, un periodista de Clarín, que sacó un artículo muy bueno sobre los 20 años del City en este año tan especial. Excelente. Y por otro lado, ¿cómo, perdón? Excelente, excelente. Y por otro lado, vamos a saludar otra vez a nuestros sponsors que tanta ayuda nos dan, como PwC, que es parte de una red global de firmas presente en 155 países, con más de 327.000 talentos comprometidos a brindar servicios de calidad en auditoría, consultoría, asesoramiento impositivo, legal y outsourcing. Tenemos a GFast, también una marca de industria nacional que ofrece soluciones tecnológicas de última generación con productos que cuentan con características diferenciales. Y además de Latin Cloud, que es una empresa líder de soluciones de cloud hosting y dominio de web de Latinoamérica, que brinda servicios de hosting, servidores virtuales, registro de dominio, soluciones de seguridad como certificados SSL y anti-spam. Perfecto, Fabricio. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Y ahora al resto del público le comento que vamos a hacer un pequeño receso
hasta las 16:50, o sea, 10 minutitos nada más. Y antes de ir a ese receso, les recuerdo que los certificados de asistencias serán enviados por mail a partir del 20 de octubre y las ponencias de los panelistas las podrán obtener a partir de la página web del Congreso. Y por supuesto, los esperamos entonces dentro de 10 minutos para el bloque de cibercultura. 10 minutitos nada más, doctor, y luego retomamos con la actividad.